Conferencia Internacional de Gerencia del Deporte. Muchísimas gracias. No saben cuánto agradecemos del Centro de Investigación y Estudio del Deporte que ustedes todavía nos acompañen. Hoy, continuando esta segunda mitad del día de la primera jornada, tenemos la presencia del doctor José Antonio Guevara Zula, primer vicepresidente de la Concentración Deportiva Pichincha, doctor en Administración Pública, licenciado en Administración Pública y magíster en Docencia Universitaria y Administración Educativa. En su palmarés ha ejercido cargos gerenciales y también como autoridad, director y docente y vicerrector de instituciones públicas, universitarias y de educación media. Profesor desde el Centro de Investigación y Estudios del Deporte, muy agradecido por su atención durante todo el proceso de organización de este evento. Muchísimas gracias y bienvenido a la Conferencia Internacional de Gerencia del Deporte. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, da gusto saludar con algunos de mis amigos que nos hemos encontrado aquí y estar. Bueno, me han pedido que haga la exposición sobre la gestión en el sistema deportivo provincial en base un poco a la experiencia que tenemos ahí, en este caso, como directivos de Concentración Deportiva de Pichincha y también el haber sido docente de la Universidad Central en la Facultad de Ciencias Administrativas como docente universitario por 36 años de labores en la carrera de Administración. Bien, vamos a dar inicio a esta conferencia que me han pedido y quiero iniciar. Hace aproximadamente ya casi un siglo, podría decir, que se organizan varias federaciones provinciales, iniciando una de ellas, la más antigua, la provincia de Guayas, Fede Guayas, que tiene ya 94 años, Concentración tiene 93 años, y esta semana, justo mañana, se va a celebrar la sesión solemne de FEDENADOR, la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, que está cumpliendo 92 años. Aquí en Quito se genera un movimiento por parte de quienes en ese entonces venían realizando la actividad deportiva y existían varios clubes. Estos clubes deciden formar, ¿no? Deciden formar lo que hoy conocemos como Concentración Deportiva de Pichincha. Han transcurrido ya, en este caso nuestro concretamente, 93 años, ¿sí? Durante este tiempo han pasado 36 presidentes por Concentración Deportiva de Pichincha. Cada uno de ellos ha mantenido su estilo, cada uno de ellos ha sabido cubrir con las necesidades, han sabido llevar adelante uno más que otro, ¿sí? Y tenemos que recordar a muchos como el caso de Patricio Romero Barberis, como el mismo, un ex rector de la Universidad del Sachacón. También tenemos nosotros a algunos como Bruno Frizzone, hemos tenido como a Jaime Ruiz, entre otros, ¿sí? Cada quien ha venido cumpliendo su actividad dentro de la... Actualmente el presidente de Concentración es el doctor Aníbal Fuentes. Esto ha permitido, si se quiere, trabajar durante un tiempo y creo que mantener siempre, si se quiere, una estabilidad permite un desarrollo. Yo quiero enfocarme más bien a cómo hemos venido realizando, porque decía ahí, estamos señalando que cada quien hizo su estilo. Muchos, por ejemplo, quien nos va a agradecer y a recordarse de Patricio Romero, que es quien dejó todo lo que tenemos nosotros ahí en la Vicentina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese fue su trabajo, ese fue su gran labor. ¿Quién no va a recordar que de igual forma hace 65 años lo hizo una permuta, ¿sí?,
con lo que el viejo Estadio El Arbolito, donde es ahora el Parque El Arbolito y la Casa de la Cultura, era de concentración deportiva de Pichincha, y lo hicieron una permuta con el Estadio Olímpico Atahualpa y el Coliseo Julio César Hidalgo, que entregó el municipio a concentración, y a su vez concentración, además de eso, dio de los dos del Estadio El Arbolito, entregó 40,000 sucres para poder realizar esta permuta. Entonces, vean, cada quien ha ido haciendo. Yo diría que en estos últimos años ha habido, o el estilo que se ha dado es la preferencia y la atención al deportista. La preferencia, la atención al deportista que hemos tomado nosotros, porque creemos que, si bien es cierto, es necesario los escenarios, es importante los necesarios, es importante en ese caso también toda la parte que se requiere de los implementos deportivos, pero creemos que es importante en este caso la formación, la preparación del ser humano. Y en este caso nosotros nos hemos preocupado, dice, la atención de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que han venido ya en este caso trabajando, se ha venido realizando actividades, y podemos decir que se ha logrado, tenemos una buena cantidad de deportistas que están este rato ya en el alto rendimiento. Entonces, hemos tenido la preferencia, si se quiere, hemos tenido la atención en dar. No se ha hecho mayores, diríamos en este caso, no hemos entrado en el campo de la construcción, excepto lo que se ha hecho en el caso de la piscina de Miraflores, que antes era de 25 metros y ahora lo hemos hecho de 50 metros. Y ahí viene, en este caso, ahí viene también, si se quiere, antes nosotros en la natación, Guayas se dice, nos barría, pero ya nosotros, teniendo una piscina de 50, hemos cambiado la historia. ¿Por qué? Porque nuestros deportistas, ellos ya no están a los 25 metros, se dan la vuelta y regresan. Tienen ellos sus 50 metros también. Esa piscina, yo le digo, no es olímpica, no es piscina olímpica, es un laboratorio. Porque para ser piscina olímpica debe tener 8 carriles, debe tener piscina de una fosa de saltos ornamentales, debe tener una piscina de calentamiento, ahí es piscina de olímpicas. Entonces, nosotros hemos considerado es como un laboratorio, ¿no es cierto?, para que estén ahí nuestros deportistas, se preparen nuestros deportistas, especialmente los de la natación y el triatlón, y lo que tiene que ver. Entonces, eso es lo que se ha hecho, por ejemplo, en ese sentido, o sea, buscando mejorar, buscando dar lo mejor en ese caso, o lo que podemos hacer. Eso nos ha permitido a nosotros cortar distancias realmente con los deportistas, especialmente de la costa, para poder, o sea, en las competencias nacionales que hemos tenido. Las hemos logrado en los últimos Juegos Nacionales en la categoría menores. Fue, si se quiere, factor fundamental para poder ganar los Juegos, porque fue la natación quien nos dio a nosotros una gran ventaja en la puntuación para llegar al final en los dos últimos días y ganar con 12 puntos. Pero ganamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, les diría, estamos viendo nosotros qué es lo que a nosotros nos preocupa y estamos dando. Ahí, por ejemplo, viéndoles a los niños, estamos viendo nosotros, en el caso de ellos, acabamos de inaugurar la fosa, ¿no? La fosa que ellos llaman, donde hacen los saltos, se preparan ahí, una vieja aspiración. O sea, esto, en ese sentido, no es una construcción, sino en este caso, les estamos dando es su parte, si se quiere, integral, para que ellos hagan la actividad, en este caso, la fosa de saltos llaman ellos, ¿sí? Entonces, eso nos permite hacer un mejor trabajo, en este caso en la gimnasia. Esto hay que agradecerlo, agradecemos nosotros siempre a la fuerza técnica. Son nuestros entrenadores. Son ellos entrenadores nacionales e internacionales, quienes han permitido llevar a Pichincha a obtener los primeros lugares aquí en el país. Los nacionales, nosotros contamos en el país con excelentes fuerza técnica en todas las disciplinas,
Entonces, ellos han permitido mantener, si se quiere, este trabajo técnico de formación, porque de acuerdo a la ley, ustedes saben que nosotros, desde el 2010, se establece que nosotros somos formativos, las federaciones provinciales somos formativos, ¿sí? Eso establece la ley. Entonces, nosotros vemos ahí que los entrenadores tienen que hacer ese trabajo. Por supuesto, tratamos de mantener en buenas condiciones los escenarios, y esto también diríamos nosotros es gracias al trabajo que realizan nuestro departamento de mantenimiento y construcciones. Esto nos permite, con la dirección de las directivas, buscamos siempre estar o ubicar al mayor número de deportistas en las selecciones nacionales. Hoy no más, esta próxima semana, de 45 atletas que van a viajar al sudamericano en Paraguay, son 16 atletas de Pichincha, entre los que están Ángela Tenorio, los que están Romina Cifuentes, Marcos Herrera, ¿sí? Que tenemos grandes opciones de ganar las medallas sudamericanas. Está también ahí el chico Amores, vicecampeón mundial. Este fin de semana acabamos de ganar 3 cupos para el Mundial de Patinaje, donde está el chico Guacho, chico Ceballos, y la campeona mundial, Gabriela, ¿sí? Entonces, ellos, por ejemplo, también, eso digo, a eso estamos llevando nosotros. En las pesas tenemos ahí a los chicos Zuritas, ¿sí? Estamos tratando de buscar nuevamente que retomen los otros deportistas como que se encuentran ahí, a ver si nuevamente retomamos la potencialidad que teníamos anteriormente en eso. Por eso estamos diciendo en ese sentido. Entonces, lo que decimos, nosotros para llegar a esto nos hemos puesto, dice, la planificación a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, ustedes saben, es un día, una semana, hasta un año. Mediano plazo, entre 2 y 3 años. Y largo plazo, de 5 en adelante. En este caso, por ejemplo, estaremos hablando en el caso de Ángela Tenorio. Ángela Tenorio, ella está con nosotros ya más de 7 años. Y el trabajo de ella con ella era a largo plazo. Cuando la hermanita de Ángela Tenorio, y que ahora es oficial de la Policía Nacional, vino hace más de 7 años a las oficinas de concentración a decir que quiere entregarnos a Ángela para que continúe, o sea, haciendo su entrenamiento, porque ella había iniciado ya, no iniciamos con ella, pero ella había iniciado con la hermana a prepararse allá en Lago Agrio. Nosotros dijimos sí, encantado, y ahora, bueno, Ángela es una de las atletas más veloces del país y yo diría de América Latina, ¿sí? Ahora ella va a ir al sudamericano, entonces estamos viendo, igual ahora en la marcha acaba de romper un quiteño, el chico Hurtado, David Hurtado, acaba de romper la marca que tenía Jefferson Pérez hace 20 años que no había sido tocada, ¿sí? Igual que Jonathan Amores, que es campeón, acaba de obtener, a pesar de ser vicecampeón mundial, acaba de obtener nuevamente el campeonato sudamericano en la ida de la Guayana. Entonces vean, ahí está lo que nosotros estamos viendo, o sea, llevando el estilo nuestro es a la formación, ¿no? Y buscar siempre al deportista, por supuesto con el complemento que vamos a ver más adelante, con lo que tenemos que llevar. Para cumplir esto siempre nosotros ponemos, dice, primero se realizan los trabajos de masificación. Ahora nosotros, por ejemplo, ya hemos planificado los cursos vacacionales. Aquí en la sierra, ustedes saben, ya este rato va a empezar las vacaciones y hemos preparado en 3 módulos y yo diría en casi todas las disciplinas. En unas se cobra, en otras que no hay, digamos, las condiciones de los aspirantes, de los deportistas, no se cobra, ¿sí? En el básquet, por ejemplo, ahí se paga $70, pero se les provee un balón, se les provee también de una camiseta, ¿sí? En el patinaje se paga, creo que $50, y así se está estableciendo que además
de masificar, cumple otro objetivo, el autofinanciamiento. Cumple otro objetivo. ¿Y por qué estamos haciendo eso que antes no lo habíamos hecho? Porque allá en el 2015 nos bajaron 1 millón de nuestro presupuesto. Ustedes saben que nosotros recibimos una asignación, en este caso del gobierno. Antes del 2007 nosotros teníamos parte del 5% de las llamadas telefónicas. Después del 2008 prácticamente ya se empezó con las asignaciones. Y cuando estuvimos allá nosotros en el 2015 estábamos con 9 millones y medio de asignación que teníamos en la época del exministro Pepe Pancho. Habíamos llegado, 2015 nos bajaron 1 millón, luego el año anterior nos bajaron 2 millones y este año nos bajaron $178,000. Entonces, eso nos obliga a nosotros, en este caso, además, ya, o sea, digamos, buscar el autofinanciamiento y la masificación. La masificación, buscando entonces, hemos puesto, muchos de ellos trabajan, nuestros entrenadores, trabajan con la masificación en horas fuera y por supuesto que se les paga aparte sobre eso, y también otros deportistas destacados que un poco van a ser como monitores y nos ayudan. En algunos deportes no se cobra, como en la lucha, en el boxeo, hay cursos vacacionales, pero ahí no se cobra, ¿sí? Porque el niño, la niña que viene ahí a practicar no está en condiciones, pero en el básquet, en el patinaje, en la gimnasia es muy, muy cotizada, en este caso siempre estamos ahí con los cupos llenos, entonces realizamos. Entonces ahí tenemos nosotros, ahí dice, en base primero, para buscar los talentos, nosotros tenemos primero la masificación, y vemos en el caso de la natación, dice entre los 5, igual que la gimnasia, 5 años, el atletismo vamos entre los 10 y 11, y así podríamos ir señalando en cada uno de los deportes. Posteriormente, nosotros, una vez que detectamos los talentos, pasan ellos a formar parte de las escuelas formativas. La misma ley nos establece a nosotros que deben haber escuelas de formación. No están todavía en todos los deportes, pero sí están ya en algunos deportes, en algunas disciplinas, ya tenemos las escuelas formativas, es donde se destacaron ahí, porque por ejemplo muchos van a la gimnasia, es de ver cómo llegan, ahí llegan 200, 300 niños, entre niños y niñas, pero ¿cuántos se quedan? No se quedan ni 20. Entonces, pero de ellos son los que van quedando ahí y entonces ellos pasan a formar parte de la escuela. El momento en que pasan a formar parte de la escuela, no pagan un solo centavo y reciben toda la atención del entrenador. Los más destacados tienen alguna ayuda, ¿sí? Tienen, en algunos casos, tienen la alimentación, tienen también, nosotros tenemos un convenio con una escuela, en este caso a distancia, donde también ahí les pagamos nosotros, firmamos un convenio después ya a nivel medio con el Consejo Provincial para el Instituto Tecnológico, que puedan ellos también ahí, o sea, participar con unas medias becas que nos ofrecieron, y ahora nos está ofreciendo otro instituto también que quieren, o sea, en este caso, a firmar un convenio con nosotros para, no recuerdo el nombre bien, que quieren ellos a nosotros, o sea, que hagan las pasantías de esos estudiantes, porque están abriendo una carrera deportiva, no recuerdo bien cómo se llama ese instituto, pero nosotros hemos dicho a cambio de qué. Es cierto, damos, pero también debemos recibir. Nosotros vamos a través de nuestros entrenadores, todos quieren hacer la pasantía, encantado, pero la pasantía cuesta, y Concentración no tiene plata para pagar, porque la ley de educación superior dice que tenemos que pagar pasantías. Entonces ahí viene la vinculación con la sociedad que establece la ley de educación superior. La vinculación con la sociedad que se establece los convenios, y en base a eso sí se puede hacer. ¿Para qué? Para que los futuros profesionales vayan ahí a observar y a trabajar. Porque una cosa es cuando uno académicamente está dando las clases, ¿sí? en el aula, y otra cosa es ir al campo mismo, donde se realizan las actividades, a poner en práctica lo que allá, en la parte académica, había recibido. Entonces, ahí también estamos planteando que se nos dé, en ese caso, aplicando la vinculación con la sociedad,
¿sí? Ponemos, dice, la práctica preprofesional, porque nosotros, repito, no tenemos presupuesto para poder pagar la pasantía. Entonces, con eso creemos nosotros que podemos ir nosotros también mejorando ahí y buscando ahí los talentos para que ellos, las escuelas sigan continuando. Luego dice, tenemos nosotros, son los técnicos ya, a quienes les encargamos que sean los que vayan llevando adelante la preparación y la formación del deportista. En la planificación se hace constar siempre la organización. Siempre yo escucho planificación, planificación. Sí, en verdad la planificación, pero la administración es una ciencia social, y la administración tiene principios. Uno de ellos es la planificación. Pero con eso no hacemos todo, y a veces muchos creemos que la planificación sí, eso es ponerle el escrito ahí y nada más. No, tenemos que completar nosotros. Dice, debemos hacer constar siempre nosotros la organización, que es otro elemento del proceso administrativo. Entonces, en la organización nosotros ponemos ahí la distribución de funciones a entrenadores, ¿sí? Funciones al personal administrativo y también al personal de mantenimiento de los escenarios e implementación. Esa es en la otra parte, o sea, en la planificación debe constar esa situación. Esto dice, siempre debe estar, dice, bajo una dirección. ¿Cuál es? En este caso, la administración nos da otro espacio que dice la dirección. Algunos autores dicen dirección, otros dicen ejecución. ¿Sí? Entonces vemos nosotros, dice, la dirección en este caso, ¿a cargo de quién? De los directivos, ¿no? Ahora, ustedes saben que de acuerdo a la ley, hay, o sea, digamos, en los directivos de las provincias hay participación de varios elementos que vamos a ver posteriormente, con la participación de delegados de algunos ministerios. Nosotros, dice, para poder realizar las actividades, nosotros continuamente, vamos a ver, dice, una vez que hacemos, planificamos anualmente las actividades y dentro de eso los presupuestos. Como el dinero no es nuestro, el dinero, y así fuera nuestro, tenemos que nosotros planificar, tenemos que presupuestar. Ahora se nos pide a nosotros que elaboremos los POAs, ¿no? Donde debe constar, ¿no?, toda la actividad y el presupuesto. La actividad y el presupuesto. Además, las federaciones provinciales estamos nosotros sujetos al manejo del ESIGEP. ¿Qué es del ESIGEP? Es la contabilidad gubernamental. Entonces nosotros estamos en eso, pero ahí sí tenemos un problema, porque el deporte es muy activo y a veces viene la invitación con 2 o 3 días de anticipación y no estaba en el POA. ¿Ah? ¿Qué sabemos si nosotros, por ejemplo, nuestro deportista, lo que nos pasó con el chico Hurtado, ganó la Copa Panamericana en Perú, ¿sí?, en marcha, y a seguida con eso vino la invitación de Coruña, España, y eso no estaba en la planificación. Y nosotros, como tenemos que tener eso, ¿qué tenemos que hacer ahí? Buscar la forma cómo financiar, porque el ecuatoriano tampoco tenía eso previsto. Porque en base a qué vino eso, en base a su logro, a lo que él obtuvo, la Copa Panamericana en marcha. Entonces, eso, por ejemplo, tenemos nosotros que sortear, y ahí la labor que tenemos que realizar tratando de buscar en este caso ver. Sin embargo, tenemos la obligación de nosotros de hacer los calendarios en base a qué, a las competencias nacionales e internacionales. La ley nos establece a nosotros que en las internacionales no tenemos que participar nosotros, sino las federaciones deportivas nacionales. Ellos son los que tienen que ver. Pero resulta que las federaciones deportivas nacionales, igual que nosotros, ellos también tienen que ser POAs y todo eso. Ahora mismo, fíjense, la delegación que va al Paraguay de atletismo, ¿no? De aquí se les decía que son 16, ¿ya?
son los deportistas, pero nos mandan en 4 grupos. ¿Pero qué hace la Federación Ecuatoriana de Atletismo? Está buscando los costos menores. Y en base a esos costos menores, hay un grupo que se va por Panamá, hay otro grupo que se va por Santiago, hay otro grupo que se va por Buenos Aires. Entonces, fíjense ustedes. Entonces, sin embargo, tenemos que ver. Entonces, ahí está lo que estamos señalando nosotros y tenemos que sacar o buscar ahí. Dice, el primer mes del año nosotros en concentración siempre tenemos ahí a los entrenadores, el departamento técnico realiza lo que decimos nosotros, se le toma las pruebas sobre los planes de entrenamiento a todos los entrenadores. Tienen que presentar su plan de entrenamiento para ese año. Y tomando en cuenta con cuántos deportistas y cuáles son los deportistas y las proyecciones de los deportistas. Ese es el primer paso que damos ya nosotros para ver y señalando en búsqueda del trabajo con los deportistas. Luego nosotros, después de una vez que hemos tomado las pruebas, vemos también, dice, para participar en los eventos tenemos los siguientes pasos. Primero, debe haber una comunicación dirigida al presidente de la institución en la que viene la invitación o la convocatoria. Convocatoria cuando es un evento oficial y tenemos que participar obligadamente. Invitación cuando es un tope o es un encuentro amistoso con otra provincia. Entonces, tiene que siempre venir la comunicación dirigida al presidente y por el presidente de la otra institución. Porque jerárquicamente el presidente es la máxima autoridad de la institución. ¿Y esto por qué les digo? Porque de acuerdo a la ley dice que debe haber un administrador. Y esto ha traído conflictos casi en todas las provincias del país. Porque de acuerdo a la ley, el administrador es el representante legal de la institución. Y ahí ha venido todo el conflicto. ¿Sí? Entonces nosotros hemos creído que tiene que venir del dirigente, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego de eso dice, el presidente se humilla a la comisión técnica para que analice si amerita o no amerita el desplazamiento, ¿no?, para participar en ese evento, ya sea como local o fuera de la ciudad. Luego la comisión dice, una vez que la comisión técnica analiza, envía a la comisión económica. La comisión económica, la técnica está conformada en este caso por el director técnico y varios metodólogos de varias disciplinas deportivas. Luego la comisión económica es aquella que está conformada por el vicepresidente de la institución, un delegado del ministerio, un delegado de la comisión técnica, un delegado, en este caso también del financiero, y se establece, ahí en cambio se analiza el presupuesto. O sea, la comisión técnica dice, nos solicitan, hay ciertos parámetros para el desplazamiento, por lo menos debe haber entrenado el 85%. Entonces los entrenadores y los técnicos dicen, el deportista A, B, C, nos determinan, el entrenador, el delegado, dice, se amerita, y nos ponen al lado qué tiempo o qué porcentaje de entrenamiento tiene. Si no ha entrenado o no ha venido al evento clasificatorio, no le toma en cuenta y se queda ahí. Luego pasa, les decía, a otra comisión, donde en cambio aquí se realiza es el presupuesto para que se desplace el equipo, ¿sí? En esta de la comisión, ahí luego dice la comisión económica, pasa al directorio. El directorio que se reúne, el directorio, 7 miembros en el directorio con voz y voto. Y hay uno que solamente tiene en este caso voz. El directorio aprueba o niega el presupuesto y el desplazamiento y comunica la respuesta a la disciplina deportiva que está aprobado o está negado su desplazamiento. Y esto va, por supuesto, al departamento financiero. Al departamento financiero, donde a su vez
dentro de la planificación, a través de las compras públicas, porque es nuestra obligación, les decía que el dinero no es nuestro y tenemos que cumplir con lo que dicen las normas, tenemos que entrar a compras públicas. Pero sería para nosotros un problema cada desplazamiento estar alquilando hotel, alquilando carro, alquilando alimentación. Entonces hacemos a través de compras públicas para el año. Entonces, por ejemplo, ahí usted mira, dice, ahí se ve el bono al deportista, al entrenador y al delegado. Se calcula de acuerdo a lo que termina la ley. Dice orden de hotel, lo que les decía. O sea, nosotros entramos ahí a través de compras públicas a las principales ciudades como son Cuenca, Guayaquil, Ibarra, Riobamba, ¿sí? Loja, donde más se hacen las actividades. Entonces, entramos con esos, entra a compras públicas, luego se firman los convenios y lo único que se hace después es, se notifica a través de una comunicación cuántos, y mandamos la lista de los deportistas, de entrenadores y delegados para que les reciban ahí con el hospedaje, la alimentación, el transporte igual forma. A nosotros nos constituye tener compañeros conductores, nos resulta mucho más gasto que a veces alquilar el transporte. Entonces nosotros tenemos de igual forma, a través de las compras públicas, hemos abierto una compañía que ya una vez que se realiza eso, se le llama y se pone los vehículos a disposición de la delegación para que los lleve, los traslade y luego los retorne acá a la ciudad. La ayuda, dice, de la compra de medicinas en base a lo que el médico de la institución determina que se le puede dar, dice, ahí habla de otros, en este caso, por ejemplo, a veces agua o frutas, ¿sí?, que se requiere. Además, por ejemplo, la hidratación se les da ahí mismo en la institución, entonces se les entrega ahí. Una vez que el equipo retorna, ellos deben entregar el informe técnico y el informe económico para poder nosotros realizar en este caso tanto el conocimiento cómo les fue en su participación técnica y cómo estuvo también el asunto de la justificación de cada rubro que se le entregó para la participación nuestra ahí. Esto es como nosotros, o sea, digamos, realizamos la actividad para los desplazamientos. ¿Cómo está estructurado en este instante, de acuerdo a la ley, la institución? Dice el directorio, porque ahí ya no determina que hay asambleas generales. Antes en la otra ley había asambleas generales, ahora dice directorio. El directorio dice, tiene en este caso un presidente, 2 vicepresidentes y tiene 3 vocales, ¿sí? ¿Cómo está integrado? Está integrado, dice, por 2 delegados de la asamblea al directorio. Solamente ahí, o sea, cada 4 años se reúne la asamblea para designar entre las asociaciones con vida jurídica y las ligas cantonales. Nominan 2 delegados, ¿no?, para que sean los representantes en el directorio. Luego dice, tenemos 2 delegados del Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte designa uno en la parte financiera y otro en la parte técnica. También ellos tienen, por ejemplo, ellos sí tienen un aporte, el Ministerio les asigna un pago también a ellos, ¿sí? Luego dice, tenemos el delegado del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud también envía una persona para que sea parte del directorio. Un delegado de los gobiernos municipales de la provincia. En este caso, por ejemplo, Pichincha, está actuando el alcalde del cantón Rumiñahui, ¿sí?, es parte del directorio. Un delegado de los deportistas. ¿Cómo hacemos? Y esto también ha traído bastantes conflictos. Ahora, hace poquito, en la provincia del Chimborazo, había un gran conflicto, que decían que tienen que votar los, creo que tenían una cosa de 3,000 por ahí, que tenían que ir hacer la asamblea y votar. No, creemos que para eso se tiene que hacer justamente regular y a través de eso hacer que aprueben, en este caso el ministerio, o en el caso de las provincias, aprueben los coordinadores zonales, cómo se va a llevar adelante. En el caso nuestro, por ejemplo, ¿qué hacemos? Se reúnen las disciplinas y nominan 2 delegados, ¿no?, de todas las disciplinas, ¿ya?,
y luego ellos se reúnen entre los delegados y nominan al deportista que les va a representar en el directorio. Él tiene voz y voto. En el caso de, luego dice, el de la fuerza técnica, es de una manera similar, pero el de la fuerza técnica no tiene voto, él tiene solamente voz. Además, dice, de esto se cuenta con el administrador. Les dije, en la ley establece que el administrador debe ser un profesional, dice, en administración, en auditoría, ¿sí?, en administración de empresas o ciencias afines. Dice que debe ser, y él es el representante legal de la institución. Él es quien, a su vez, representa judicialmente, inclusive, ¿sí? Entonces, yo les decía hace un rato que eso dio un gran problema, yo diría que casi en todas las disciplinas, porque, por ejemplo, habían, en este caso, administradores que no le tomaban en cuenta a los dirigentes, ellos iban y hacían, o ellos hacían lo que ellos creían, y ahí venían los problemas. Eso producía intervenciones. Hay una gran cantidad de federaciones provinciales que por una de las causales ha sido esas que han sido intervenidas por el Ministerio del Deporte, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, les decía ahí, tienen que, él, o sea, acá en cambio nosotros no hemos tenido dificultades, ¿sí? Tenemos un administrador que es un licenciado en contabilidad y auditoría, ¿sí? Y él trabaja con nosotros, cumple las funciones que le da el directorio. De acuerdo al estatuto dice que él tiene que cumplir con las actividades que le da el directorio. Y él cumple e informa lo que tiene que hacer. El departamento, hay un departamento administrativo para las diferentes actividades. Y ahí por ejemplo, ahí están los profesionales del departamento jurídico, de un grupo de abogados, son los encargados de establecer en este caso los contratos, ya sea para compras públicas con los entrenadores, etcétera, ¿sí? El departamento de comunicación social, contamos con un departamento de comunicación social que permite, o sea, dar a conocer las actividades que se vienen llevando adelante en la institución. El departamento de mantenimiento y construcción es el encargado de ver que los escenarios estén en buenas condiciones. Y si se va a hacer alguna mejora, tienen que ser bajo la responsabilidad de ellos. Hoy, por ejemplo, este rato estamos ya habilitando la piscina de Cotocollao, que por algún tiempo estaba cerrada. Ahí van a funcionar, por ejemplo, van a funcionar natación, taekwondo y pesas, ¿sí? Entonces, ahí va a funcionar eso. Entonces, eso, ¿quién se hace cargo? ¿Quién está trabajando? Es el Departamento de Mantenimiento y Construcciones. En algunas ocasiones directamente y en otras a través de compras públicas contratamos a los profesionales, en este caso, para que realicen, pero bajo la supervisión de este departamento. El departamento financiero, que es el encargado de llevar toda la contabilidad. Nosotros tenemos que presentar el informe de todos los fondos que nos entrega el Estado y también la auditoría semestral del autofinanciamiento. Tenemos que presentar nosotros al Ministerio del Deporte. O sea, presentamos ahí el departamento financiero. El departamento técnico, yo diría que en nuestro caso es la columna vertebral. Yo le puse ahí para poder explicar eso. En una institución deportiva, todos son importantes, pero yo sí creo que hay una mayor importancia, es el departamento técnico. ¿Por qué? Porque ahí está la planificación de todo lo que significa la actividad deportiva, todo lo que significa la formación del futuro deportista, todo lo que significa ahí lo que nosotros queremos conseguir como provincia y buscar que nuestros deportistas integren las selecciones nacionales. Entonces, ahí contamos nosotros con profesionales de la cultura física, que son los encargados y tienen la responsabilidad de llevar adelante todo el control de lo que hacen los entrenadores, ¿no? Ellos son los encargados, si se quiere, son la parte intermedia que comunican al dirigente qué están haciendo, cómo van los entrenadores, qué están haciendo, qué evento tenemos, cuáles son los deportistas
de proyección, etcétera. Entonces, este departamento a nosotros nos parece que en las instituciones deportivas es uno de los más importantes. Todos son importantes, pero consideramos, siendo deportivo, esta es la columna vertebral del funcionamiento de la institución. Yo decía hace un momento, la administración justamente es una ciencia, es un arte y es una técnica que nos permite cumplir el objetivo general específico. Para llegar, dice, a ellos se debe aplicar los principales elementos del proceso educativo. La administración también, ustedes saben, como ciencia, no tiene ya más de unos 120 años, porque fue a finales de 1800, ¿no? Cuando Taylor y Fayol ellos demuestran que sin conocerse, los unos norteamericanos y el otro francés, demuestran que la administración no es solamente una acción empírica, es una ciencia. Y nos dan los principios de estos dos tratadistas, fundamentalmente. Nos demuestran que debe ser. Y la administración dice, ellos, que está en el hogar, en las empresas y en el Estado. Ahí, en todos los lugares está. Pero la administración se da como una ciencia. ¿Qué es eso de la ciencia? La aplicación de los principios para conseguir el objetivo. Pero no solamente, digamos, en el hogar, a lo mejor muchas familias no conocen ni saben cuál es el concepto de administración o qué es la administración. Sin embargo, hemos visto que hay una organización. Ahí se planifica. Y empieza planificando desde la familia. Cuando se conocen todo un hombre y una mujer y tratan de conformar lo que se llama la organización, que es la familia, ¿no es cierto? Planifican cuando se unen o se casan, cuando procrean, una vez cuántos niños procrean, qué es lo que vamos a hacer, cuándo vamos a tener tal cosa y tal cosa, ¿verdad? Empieza, por eso decimos ahí, y ellos, muchos, no saben siquiera el concepto de administración, por eso decimos que es un arte. Hemos visto que muchos empresarios de igual forma, sin conocer lo que significa la administración como una ciencia, han tenido grandes éxitos. Yo diría, aquí en el país, Grande Centeno. ¿Ah? Fíjese, fue un gran constructor, estuvo ahí, ahora ya no existe todo eso, otra cosa. Yo diría, el mismo papá del Alvarito, ¿sí? También otro gran empresario, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces estamos viendo. Y yo diría también, en cambio, por otro lado, las empresas como el Grupo del Comercio, que cumplió más de 100 años, el Banco del Pichincha, que cumplió más de 100 años. ¿Qué significa? ¿No es cierto? La aplicación, en cambio, de la ciencia. Y en cambio la técnica, ya, ¿no es cierto? La reunión, la aplicación ya de la tecnología para llegar al objetivo. Todas las personas siempre manifestamos, tenemos un objetivo. Todos nosotros tenemos un objetivo. Yo creo que el objetivo de nosotros, les digo para mí, mi objetivo es la felicidad. El momento en que yo me siento feliz, ¿sí? Por lo que he logrado, o voy a lograr, o estoy logrando, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Uno se siente feliz y se siente realizado, se siente hecho, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo, dice, fundamental de un ser humano, buscar la felicidad. Para eso tenemos que pasar por una serie de pasos, ¿cierto es? ¿Ah? Pero no es cierto, ahí vemos también, dice, vemos que para llegar allá, ¿qué hacemos? Yo considero que estos pasos que tiene el proceso administrativo como una ciencia son fundamentales en toda actividad de las personas y mucho más, en este caso, en los organismos deportivos que nosotros medianamente, yo diría, no ha sido una aplicación así, pero lo hemos venido cumpliendo, la planificación. Pero para planificar, tenemos que investigar, señores. Es que, ¿qué voy? Primero establezco el objetivo, ¿qué quiero, no es cierto? Y los objetivos específicos que me van a ayudar para llegar a ese objetivo general. Entonces, ahí voy a planificar, ¿ya? Me puse el objetivo. Entonces, pero para eso investigo. ¿Ya? Si quiero ponerme un negocio, tendré que investigar qué tipos de negocio, el capital, cómo me va a ir el recurso humano, etcétera, ¿verdad? Entonces, investigo.
Después de que investigo, preveo. O sea, me anticipo al futuro. El administrador siempre se está anticipando al futuro. Y en este caso, el entrenador, el dirigente, tiene que anticiparse al futuro. Pues. El momento en que ve un talento en un niño, en una niña, en un joven, entonces está anticipando porque sabe que va a ser un atleta de alto rendimiento que va a obtener, ¿no es cierto?, éxitos. Entonces estamos y preveemos eso. Preveemos. Entonces, ahí empieza la planificación. Para ir al otro paso que dice la organización, donde distribuimos actividades, recursos materiales, económicos, tecnológicos y el talento humano. Antes se decía recurso humano, pero creemos el recurso, nosotros somos más talento, ¿no es cierto? Porque nosotros no somos una cosa, somos personas y nosotros tenemos talento. Por eso nosotros consideramos, y en la administración ya ahora ya no se dice recurso humano, se dice talento humano. ¿Sí? Luego tenemos, dice la dirección, señores, ahí está el liderazgo. Las personas tenemos objetivos, ¿no es cierto? Y dice, nosotros, por ejemplo, hay un principio que señala, dice, nosotros buscamos un fin, ¿no es cierto?, para llegar. A veces nosotros estamos viendo, dice, buscamos ser el líder porque uno quiere ser directivo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que quiere ser líder de esa institución, pues. Porque no es posible, por ejemplo, que nos hagamos nombrar y luego no hagamos nada, pues. Solamente estemos figurando. El directivo es el líder y ahí está la dirección. Hay liderazgos de hecho y de derecho también. De hecho, el que nace, se hace, ¿sí? ¿Ya? Y el otro, el de derecho, al que le nombra, al que tiene el nombramiento, es el liderazgo de derecho. El control. ¿Qué es el control? La verificación. Hoy yo he verificado que hay poca gente, no ha venido mucho, sí, ¿verdad? He controlado, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí dice, ¿se cumple o no se cumple? Pero aquí no se acaba el proceso. Aquí viene la parte interesante, la evaluación. ¿Qué es la evaluación? El análisis. ¿Por qué del éxito o por qué del fracaso en el cumplimiento o no del objetivo? Señores, si hemos ganado, no hay que marearnos con esa victoria, con ese éxito. Tenemos que hacer un análisis porque allá la competencia, nuestro rival, también se está haciendo la evaluación para tratar de a nosotros también ganarnos, ¿verdad? Entonces, pero es el análisis, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el factor del éxito? ¿Por qué tuvimos acogida? ¿Por qué tuvimos más utilidades? ¿Por qué somos los mejores? ¿No? ¿Verdad? ¿O por qué perdimos? ¿Cuál fue la razón de nuestro fracaso? Esa es la evaluación. ¿Para qué? Para corregir, pues. Para corregir o mejorar. Corregir cuando nos fue mal. O mejoramos, aunque nos haya ido bien. ¿Sí? Esto yo les había preparado en base a lo que me pidieron. No sé, considero, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, con todo gusto. Bueno, tuve la oportunidad de manejar un equipo profesional y vi los inconvenientes a la interna, lo que es armar un viaje. Usted decía al inicio de su intervención que para un viaje a Paraguay, parece que es a Uruguay, ahora, para un viaje a Paraguay o Uruguay, Paraguay, se dividió al equipo para viajar por costos, ¿no? Y para ir a Paraguay, tiene que ir a Panamá y regresar. La pregunta va, ¿costo-beneficio? Y cuando yo tengo un equipo, ¿cierto?, independientemente que sean pruebas individuales, ¿qué pasa en la parte psicológica de dividir el equipo? ¿Por qué le pregunto esto? Porque cuando usted habló de planificación,
Entonces habló de, tenemos que investigar y ver el futuro, prever el futuro prácticamente. ¿Por qué no se ve la posibilidad que en la planificación anual, en el primer año, de acuerdo a la experiencia anterior, ver un rubro que me permita cubrir estos asuntos? Porque la afectación, repito, costo-beneficio de dividir un equipo, de hacerlo viajar más horas, puede ser el costo de un campeonato, de una medalla, ¿no es cierto? Y me parece que ya es hora de cubrir eso. En el caso del ejemplo, sencillo, porque la Federación Ecuatoriana tenía previsto hacer en Cuenca y participar con equipo completo, ¿sí? Pero resulta que la pista de Cuenca no es homologada, no es calificada por la IAP. Entonces empieza como, además no tuvo el presupuesto necesario, entonces tiene que buscar costos a fin de realizar. Cierto es lo que usted dice, porque una cosa, si bien es cierto que las pruebas muchas son individuales, excepto las postas que son, o sea, digamos, de un equipo, sí es diferente que unos lleguen por acá, otros lleguen por acá y otros lleguen por allá, ¿verdad? Es muy diferente. Es el equipo el que debería llegar. Pero entonces, por eso decimos, aquí debe haber una buena participación, digamos, el presupuesto entregado por quién, por parte, en este caso, del ministerio, para que puedan realizar esa actividad. Y otras ecuatorianas, inclusive, lo que hacen es, a ver, dicen, mandan, dicen, doy el aval para que vayan a ese campeonato, ¿sí? ¿Y quién tiene que ver? Dice, la provincia. Y entonces, así mismo, la provincia busca, por otro lado, para enviar a ese deportista. Entonces, ese es el problema, que en la planificación consta el evento, pero no consta lo que debe estar ahí, lo que dijimos en la última parte, nosotros, o sea, digamos, el cumplimiento del proceso. Y esto sí afecta al deportista, porque a la final no van como equipo, van unos por un lado, no saben a qué hora salen, no saben a qué hora sale su vuelo o por dónde se van a ir. Entonces, afecta psicológicamente también eso. Sí es un problema y eso no permite el normal desenvolvimiento del deportista. Muy buenas tardes. Mi pregunta es más por la parte de que mencionó que no tenía los recursos económicos necesarios para algunas actividades. Por parte de la concentración, ¿ya se ha hecho alguna gestión o algo para recuperar el presupuesto que antes tenían? Porque según entiendo, la repartición económica se hace según los logros que tenga cada provincia. Y Guayas recibe más que Pichincha, y Pichincha ha conseguido más logros que Guayas. Entonces, no sé si la concentración ya ha hecho alguna gestión para recuperar el presupuesto que tenían. Bueno, la distribución del presupuesto, en este caso la asignación esa, está en base a una tabla. La tabla es un poco en cuanto especialmente a la población. Guayas tiene mayor población que nosotros, por lo tanto tiene mayor aporte por parte del Estado, ¿sí? Y eso es fundamental. Y también a veces yo diría las gestiones que le permiten hacer, porque por ejemplo el municipio de allá aportó bastante anteriormente. Nosotros hemos tenido un aporte no mucho, hoy nomás apenas yo ingresaba y salí el expositor anterior, nos pusimos de acuerdo para ver si el municipio también nos aporta con lo que estamos requiriendo para patinaje de carreras ahí atrás del Estadio Atahualpa, ¿no? Entonces, de eso también la gestión es esa, buscar la participación, en este caso, de los gobiernos seccionales que aporten para poder mejorar las instalaciones especialmente. Claro, nosotros somos estudiantes de marketing deportivo y en una ocasión visitamos el Coliseo, en el cual nos hicieron una tipo ruta ahí adentro del Coliseo, y el señor que era, creo que administrador, nos supo manifestar que más se basaban en logros, la distribución económica, más que la población. Por eso No, es la población. Los logros, sí, por logros nosotros deberíamos tener el doble, porque ya le digo, realmente hemos tenido, pero la tabla está dada en base a eso. Buenas tardes.
Mi inquietud está orientada a saber cómo se relaciona la Relación Deportiva de Pichincha con los cantones, puesto que ahí puede haber muchos talentos deportivos, pero cómo se hace la distribución, la selección, cómo llega a concentración a los cantones. Gracias. Bueno, nosotros tenemos aquí en Pichincha 7 cantones, 3 del noroccidente, 2 acá en el norte y 2 acá en el sur, diríamos, ¿sí? Nosotros a través de las ligas deportivas cantonales tenemos la relación, ellos son parte, de acuerdo a la misma ley, dice, dependen administrativamente y técnicamente de concentración, en este caso la Federación Provincial, ¿sí? Y con ellos nosotros el aporte que les damos es los entrenadores. Y los entrenadores pagamos nosotros directamente en este caso, a cada uno de los cantones. Y esto lo damos en base al desarrollo. Por ejemplo, en el caso de Rumiñahui, me parece que ellos tenemos 5 o 6, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Pedro Moncayo, no tenemos nadie, porque realmente la liga no hace esfuerzo, no hay, entonces no se da. La relación que tenemos y la búsqueda que estamos haciendo, y con ellos hacemos los juegos intercantonales, que es, de acuerdo a lo que ahora el ministerio pide, dice primero los intracantonales, o sea, allá sacan su equipo y después de esos vienen los intercantonales, dejando en el caso nuestro de Pichincha y Guayas, dice nosotros aquí en Quito tenemos en cambio el distrito metropolitano, no hay la liga cantonal aquí en Quito. Entonces, en ese caso es difícil. Alguna vez anteriormente sí hacíamos los juegos cantonales con Quito también, pero por Quito participaban las ligas barriales o las ligas rurales, pero resulta que en esas ligas la mayoría eran los seleccionados ya de la provincia y por lo tanto casi tenían asegurado el evento. Entonces creemos que en ese sentido tenemos que, además, para poder, o sea, la masificación estamos buscando que se hagan y se realicen en las edades de iniciación en los cantones, especialmente en la categoría infantil y escolares, que se vaya trabajando en ese sentido. ¿Cómo aportamos? Con entrenadores e implementación. Implementación también es lo que nosotros les damos a ellos, y en algunos casos ya cuando está desarrollado les damos aquí los fines de semana, vienen acá a trabajar con los entrenadores ya provinciales, a trabajar ya sea por ejemplo en el velódromo los ciclistas, o en el caso de las piscinas, eso por ejemplo no hay nadadores, hay ciclismo, sí, en el caso de Cayambe, en el caso de Pedro Moncayo que recién empieza a desarrollar, en Mejía, ¿sí? En Rumiñahui, entonces vienen al velódromo, ¿sí? En el caso de así otras disciplinas, de igual forma vienen. Ese es nuestro aporte que damos y la relación que tenemos, pero creo que tenemos que mejorar mucho más. Ya, muy buenas tardes. Tengo 2 preguntas. La primera sería, ¿a qué costo la concentración deportiva de Pichincha o cuál sería la meta de traer deportistas de fuera? En el caso, un ejemplo, Romina Cifuentes o Marisol Landazuri son traídas de la Federación de Guayas. Entonces, yo quiero saber, en el punto, o sea, viéndolo de una manera crítica, la concentración deportiva se basaría en obtener logros a toda costa y estaría desperdiciando deportistas propios de la provincia de Pichincha. Y mi segunda pregunta es de qué manera afecta a la concentración y a los deportistas la falta de competencias. Hablando directamente del atletismo, porque soy atleta, el Ministerio del Deporte suprimió algunas categorías como la categoría adulto, que ya no hay juegos nacionales. Quisiera saber de qué manera afecta al deportista, ya que llegando a una edad de 18 años, el deportista decide retirarse ya que no hay competencias para llegar a una optimización. Entonces, ¿de qué manera la concentración ayuda al deportista a que no se retire y que siga su carrera como atleta? Gracias. Yo creo que quizás es una de las provincias que más ha retenido, diría yo, ha retenido a los deportistas que dejaron de ser juveniles y pasaron a ser senior. Y es del hecho, de acuerdo a lo que usted decía hace un momento, cuando, por ejemplo, ahora poco se hizo, tanto aquí en Quito, el sub-23 o en Cuenca se hizo el absoluto, vimos que el resto de provincias casi ninguna tenía. Y era Pichincha la que más aportaba. Es un poco, si se quiere, por la relación que ha habido, se ha logrado retener a algunos deportistas todavía que están estudiando. Anteriormente se apoyaba para la universidad también, hoy no podemos apoyar, pero al menos, o sea, digamos, se busca
que ellos, por ejemplo, en el caso del atletismo mismo, tenemos algunos que están en el alto rendimiento, se les otorga y a ellos se les permite que estén en los escenarios. Por ejemplo, en el atletismo de lo que usted decía, a veces nos portamos egoístas, nos hablan, cierto es, pero no podemos dejar que, por ejemplo, allá vayan y entrenen o hagan o vayan a correr como corren en la pista de la Carolina. ¿Por qué? Porque ya van a interrumpir los trabajos que hace en este caso el técnico. ¿Sí? Entonces nosotros en eso somos, y decimos en todo caso, damos alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Una pista de mayor duración que la del Estadio Atahualpa. Y les hemos dicho, ¿usted quiere ir allá? Muy bien, se organizan y les obligamos a que saquen un carnet con un costo para poder por lo menos hacer algún mantenimiento. Buenas tardes. Mi pregunta era la siguiente. Los deportistas ya realizaron toda su carrera deportiva y al finalizar, como usted bien lo dijo en la exposición, hay que realizar una evaluación y un seguimiento del trabajo que se está haciendo dentro de la parte directiva, se podría decir administrativa. Pero de los deportistas, ¿ustedes llevan una evaluación, un recuento de las personas que ya se retiran en este caso de alto rendimiento, personas que, como lo mencionó la persona que preguntó anteriormente, por A o B situación tienen que retirarse de la actividad deportiva? ¿Ustedes de pronto siguen con ellos apoyándolos en el desentrenamiento deportivo? No le entendí bien la pregunta. El momento en que los deportistas llegan a la vida, a la culminación de su vida deportiva, ¿ustedes tienen un seguimiento con ellos en lo que se respecta al desentrenamiento deportivo? Ya. Nosotros, en ese caso, de acuerdo a la ley, dice somos formativos. Y ahí nos quedamos. ¿Qué hacemos? Formamos, preparamos, sacamos los talentos y decimos, tome ecuatoriana. Y son las ecuatorianas las que con el ministerio tienen que ver la otra situación al desentrenamiento. ¿Sí? Entonces son las federaciones ecuatorianas, porque no es nuestra función en ese caso. Aquí en verdad hay ese problema, ¿sí? Nosotros tenemos que cumplir, porque eso dice en este caso la misma ley, dice el SIGEP, dice el POA, que nosotros no podemos pasarnos de eso. Entonces ahí estemos, cada quien en nuestra competencia llega ahí nada más, ¿sí? Dice formativos. Entonces en ese sentido nos preocupamos. Ya lo otro llega y es obligación en este caso de las federaciones ecuatorianas, que son las que ven internacionalmente o a través ya del ministerio. Ahora parece que ya dentro del alto rendimiento existe ya una política para el desentrenamiento. Recuerdo con el ministro anterior, había que algunos deportistas que estaban ya con un poco para buscar el retiro ya de su práctica diaria, estaban entrando a lo que llaman el desentrenamiento y les iban a otorgar unas becas para que ellos cumplan, como el caso de Celedina Nieves, me parece que estaba en esa situación. Bueno, si no hay más preguntas. Muchísimas gracias, profesor. Un fuerte aplauso para el profesor doctor Antonio Guevara. Bueno, continuando con el protocolo que lo hemos venido realizando desde primeras horas de la mañana, vamos entonces a hacer entrega del libro de la publicación del Centro de Investigación y Estudio de Deporte para el doctor Antonio Guevara.